Seguimos en la serie, ¿qué niño es este? Seguimos predicando en esa serie, tratando de responder y reflexionar qué niño es este. Y en esta mañana hay una pregunta que reflexionábamos en casa: ¿qué es o qué se lleva la atención y el tiempo en esta época de Navidad principalmente? ¿Qué es lo que más se lleva la atención, el tiempo, en estas épocas así, vísperas de Navidad? ¿Ustedes qué creen? ¿Regalos? ¿Comida? Uy. ¿Qué más? Fiestas, natilla, ¿no? Vacaciones, es real. Hace algunas semanitas el árbol, ¿no? Tener un buen árbol. Yo me acuerdo que yo anhelaba mi buen arbolito. Recién casados teníamos estos chiquitos que eran bonsáis, ¿no? Pero ya hay uno más grande. Luces, ¿no? Como alguien dijo hace poco, el tema de los regalos es impresionante. Y hoy, ¿no? Hoy, no sé si a ustedes les ha pasado, ¿qué regalo nos falta? ¿No? ¿Sí les ha sucedido? Se nos olvidó el regalo para tal persona, ¿no? Y es verdad, en esta época la Navidad se ha convertido en algo muy comercial y de ponernos nosotros en la tarea de, digamos, cumplir con todo esto que demanda el comercio y demás. Por eso esta serie es tratar de, en medio de esta realidad, poder rescatar el significado de ese niño que ha nacido y de ese hijo que se nos ha concedido. Y en ese sentido quiero invitarles al libro de Isaías, el capítulo 9, versículo 1 al 7. Ahí lo tienen en su pantalla. Esto fue alrededor del 730 antes de Cristo, ¿no? Y era una nación, la nación del pueblo de Dios, pasando una época muy difícil. Y Dios habla a esta nación a través de uno de los profetas más importantes de la época, Isaías, y dice: a pesar de todo, no habrá más penumbra para la que estuvo angustiada. En el pasado Dios humilló a la tierra de Zabulón y a la tierra de Neftalí, pero en el futuro honrará a Galilea, tierra de paganos, en el camino del mar al otro lado del Jordán. El pueblo que andaba en la oscuridad ha visto una gran luz. Sobre los que vivían en densas tinieblas, la luz ha resplandecido. Tú has hecho que la nación crezca, has aumentado su alegría, y se alegran ellos en tu presencia, como cuando recogen la cosecha, como cuando reparten el botín. Ciertamente tú has quebrado, como en la derrota de Madián, el yugo que los oprimía, la barra que pesaba sobre sus hombros, el bastón de mando que los subyugaba. Todas las botas guerreras que resonaron en la batalla y toda la ropa teñida en sangre serán arrojadas al fuego, serán consumidas por las llamas. Y el texto que sigue es muy quizás conocido para muchos. Estaba en ese contexto. Porque nos ha nacido un niño, se nos ha concedido un hijo. La soberanía reposará sobre sus hombros y se le darán estos nombres: Consejero admirable, Dios fuerte, Padre eterno, Príncipe de paz. Se extenderá su soberanía y su paz y no tendrán fin. Gobernará sobre el trono de David y sobre su reino, para establecerlo y sostenerlo con justicia y rectitud desde ahora y para siempre. Esto lo llevará a cabo el celo del Señor Todopoderoso. Yo no sé si me pueden regalar un vasito con agua a alguno de los anfitriones. Les agradezco. En primer lugar, cuando yo leo este texto, veo una nación en dificultades, viviendo, como dice allí su bosquejo, un tiempo de oscuridad, de angustia. Y es increíble, era la nación de Dios,
el pueblo de Dios, que eran como ciclos, ¿no? Había momentos en que eran muy bendecidos, pero esta etapa, esta era, alrededor del 700 a.C., fue una de las varias etapas del pueblo de Dios angustiado, entristecido, como dice el profeta, viviendo en la oscuridad, en tiniebla, en penumbra. Y esa era la realidad del pueblo cuando Dios le dice a Isaías, escribe a este pueblo. Y es una promesa, es una profecía que se cumple más adelante, pero luego tiene que ver con la venida de Jesús. Porque las tribus de Zabulón y Neftalí estuvieron entre las más castigadas por los asirios. O sea, según la historia, lo que estaba sucediendo era una época muy difícil para estas regiones de Zabulón y Neftalí. Y una de las situaciones que tuvieron que ver fue el tenerse que reducir. Su territorio fue invadido, fueron despojados, se les quitó muchas tierras, vivieron la opresión, vivieron la angustia, ¿no? La tristeza embargaba a las familias. Era algo que estaba sucediendo de una manera fuerte. Muchas gracias. Aquí lo voy a poner en este tema. Con el permiso de mi hermano Nicolás. Ahí está. Sin embargo, a pesar de esa, yo no sé si ustedes han sentido así, es increíble cómo el escenario era negro, caótico, y Dios es experto en entrar en esos escenarios. Cuando la situación de nuestras vidas están tan mal, yo no sé si a ustedes les ha pasado, como que las cosas no funcionan, como que no crecemos, como que algo sucede, Dios es experto en entrar en esos momentos y en esas vidas, en situaciones que uno no encuentra salida, que uno solo ve oscuridad, ¿no? Y aunque esa región que estuvo tan entenebrecida y oprimida, figura entre las primeras que recibirían la luz del Mesías. Increíble. Fue en esa despreciada Galilea de los gentiles, era un término despectivo, en esa despreciada Galilea de los paganos, de los gentiles, en que primero y con más presencia ejerció Jesús su ministerio. En esa región, que nada tenía de valor, fue la zona geográfica donde Jesús, ¿no?, vivió y ejerció su ministerio más que en otras zonas. Y de esa zona, de esas regiones, fue la mayoría de sus apóstoles. Así que, ¿no?, uno a veces dice, no, es que yo soy de tal ciudad, no, es que yo nací en tal forma, no, es que yo ni siquiera tuve clínica para nacer. En fin, Dios es experto. Dios es un ser maravilloso que solo es reconocer uno su debilidad y su necesidad, y ahí Dios hace cosas maravillosas. Y esta profecía se cumplió, y Mateo relata el cumplimiento de esta profecía allí en el capítulo 4, versos 12 al 17. Y miren lo que estaba sucediendo, era otra situación difícil. El Imperio Romano, la iglesia naciente, viviendo también una situación muy dura. Cuando Jesús oyó que habían encarcelado a Juan, su primo, Juan el Bautista, y posteriormente, ¿qué le pasó a Juan? Decapitado. Increíble. O sea, era una situación también de mucha oscuridad. ¿Qué hizo? Jesús regresó a Galilea, partió de Nazaret y se fue a vivir a Capernaum, al norte, que está junto al lago en la región de Zabulón y de Neftalí, para cumplir lo dicho por el profeta Isaías, ¿no? Y trae Mateo, ¿no?, literalmente el texto de Isaías para mostrar el cumplimiento de esa promesa. Tierra de Zabulón y tierra de Neftalí, camino del mar, al otro lado del Jordán, Galilea de los gentiles. El pueblo que habitaba en la oscuridad ha visto una gran luz. Sobre los que la luz ha resplandecido. Desde entonces, desde el momento en que Jesús se entera y sube a esa región a cumplir la profecía,
desde ese momento empieza a predicar el arrepentimiento. Arrepiéntanse porque el reino de los cielos está cerca. Ese era el contexto. Un caos total, una oscuridad total. Pero hubo una solución. Esta profecía enfatiza, ¿no?, en medio de esa situación tan densa, tan oscura, tan problemática, sin salida, ¿no?, oprimidos, ¿no?, amenazados por este pueblo asirio. En medio de eso hay una solución, y esa solución es una solución que vence y que rompe la oscuridad reinante. El niño que ha nacido, el hijo que se nos ha concedido, viene como solución a la oscuridad del momento, a la oscuridad presente, como luz en medio de las tinieblas. Juan expresa acerca de Jesús, ¿no? Y Jesús, literalmente diciéndolo él, una vez más Jesús se dirigió a la gente y les dijo: yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Uno de los grandes yo soy de Jesús, ¿no?, haciendo relación a esa promesa, a esa profecía. Yo soy la luz en medio de las tinieblas, de la angustia, de la desesperación, de la enfermedad, del caos. Y esa luz es esa luz que hace crecer en medio del estancamiento. El texto de Isaías lo expresaba, y el mismo Isaías presenta la profecía en presente, diciendo: tú has hecho que la nación crezca. Tú has hecho que la nación crezca. Yo no sé si ustedes han vivido, a veces uno dice cómo estuvo el año, y algunos dicen este año estuvo muy difícil. Algunos de pronto se identifican que este 2017 ha sido un año y dicen: no, eso no ha sido fácil. En diferentes áreas, industrias, negocios, la palabra estancamiento, ¿no? A veces se siente uno reducido. Yo he visto muchas familias teniéndose que reducir en este año. Cada vez más conozco familias, hombres y mujeres de negocio, que dicen: trasladé la oficina a mi casa. Ahora, eso me parece muy sabio. O sea, ya uno no puede darse esos lujos de antes. Diferentes profesiones, trasladé mi oficina, y es un duelo. O sea, después de uno tener su oficina, su sala de junta, su secretaria, ¿no?, y poder recibir los clientes y demás, estos últimos años han sido de reducción, ¿no?, de estancamiento. Y muchos hemos tenido que vivir esas experiencias. Y esa luz, es esa luz de ese niño que ha nacido, es esa luz que nos permite crecer, ¿no?, en medio del estancamiento. En segundo lugar, es una luz que nos llena de alegría en medio de momentos difíciles. Isaías es muy claro y da unos ejemplos muy particulares. Dice: has aumentado su alegría, en forma reiterada, enfática, y se alegrarán ellos en tu presencia como cuando recogen la cosecha, como cuando reparten el botín. Quizás para nosotros no es muy usual, ¿no?, aunque algunos que trabajan en la agricultura lo saben. O sea, la alegría para un agricultor, los que tienen fincas, los que siembran arroz, café, ¿no?, mazorca, los que tienen tierra saben de esto. O sea, la alegría, y Isaías lo está expresando así. O sea, en medio de la dificultad, en medio de este pueblo oprimido por los asirios, ¿sí?, Isaías está diciendo: la alegría va a estar presente en medio de la tristeza y de la desolación. Y es en ese sentido que tiene significado la llegada de ese niño, de ese hijo que ha sido concedido, como la luz en medio nuestro. Una luz que puede traer alegría aún en momentos de dificultad. O sea, es fácil estar alegres y contentos cuando nos va bien. ¿Quiénes de ustedes de pronto que suben al crucero allá en Miami? ¿No? Así es muy fácil, ¿no? O que ustedes de pronto en un momento de un aumento de sueldo, qué sé yo. La alegría en esas situaciones, ¿no?, en esos premios que nos da la empresa, eso pues, es maravilloso.
Pero es que aquí nos está hablando es que la luz de Jesús, la luz de Cristo puede darnos gozo, alegría, es algo sobrenatural en medio de la prueba, en medio de la adversidad, en medio de los desafíos. Y esto solo es posible cuando le hemos permitido a aquel que dijo ser la luz del mundo, gobernar, reinar. En tercer lugar, es la luz que hace libre, nos hace libre en medio de la esclavitud, en medio de la opresión. Esa luz de Jesús, esa luz de Cristo, esa luz que ha venido al mundo, viene también a darnos libertad. Ciertamente, tú has quebrado, como en la derrota de Madián, dice Isaías, el yugo que los oprimía. Esas eran las palabras del profeta a un pueblo oprimido. El yugo que los oprimía, la barra que pesaba sobre sus hombros, el bastón de mando que los subyugaba. Isaías menciona la derrota de Madián en este texto de Isaías por parte de Gedeón. Eso sucedió 500 años atrás. Gedeón, con unos poquitos hombres, lograron vencer a los asirios, un gran ejército. Es increíble cómo la profecía de Isaías trae un recuerdo, un dato histórico. El pueblo de Israel se le olvidaban las cosas, y creo que a nosotros también. Bueno, eran 500 años. Pero les estaba trayendo a su memoria un triunfo que era imposible tenerlo. Y ellos recordaron que así como hace en la historia, 500 años atrás, también Dios podía traerles libertad en estos momentos. Y efectivamente, Dios destruyó al ejército asirio 30 años después de esta profecía. A veces necesitamos recordar lo que Dios ha hecho. ¿No les parece? A veces la situación que estamos viviendo en el presente, que nos tiene amarrados, atados, angustiados, ¿sí?, entristecidos, ¿no?, estancados. A veces uno dice, ¿dónde está Dios? Increíble. Uno dice, ¿qué está pasando? Y a veces es necesario hacer un recuento de cuántas veces Dios nos ha sacado adelante. ¿Cuántas veces Dios nos ha dado su provisión? ¿Cuántas veces Dios nos ha sanado? Y en este momento, este punto tiene que ver con opresión, con liberación de la esclavitud. A veces pensamos, pero ¿quién en estos momentos nos puede ayudar en esta situación en que estamos? ¿Qué cosas nos tienen atados? Es una pregunta que podemos hacernos hoy. ¿Qué cosas nos tienen completamente oprimidos? Que nosotros decimos, esto es imposible, esto es difícil salir de esto. ¿Qué cosas nos tienen subyugados allí? Adicciones. Pensaba en este sermón, hablando con mi esposa, veíamos cómo muchas adicciones podemos estar teniendo en nuestra vida que nos tienen esclavizados. Para unos será una cosa, para otros otra. Y a veces decimos, ¿quién puede romper esta adicción que tenemos? Y cada uno, este es un momento para que cada uno diga, ¿qué adicción? ¿Qué atadura? ¿Qué situación, ¿no?, me tiene esclavizado? O sea, ¿cuál es ese asirio, podríamos decir de alguna manera, que no me deja avanzar? ¿No? Hoy en día los jóvenes están viviendo y enfrentando la adicción, por ejemplo, a la marihuana. Eso es una cosa normal, pero es una trampa mortal. Y de ahí para adelante muchos tipos de drogas en los colegios, en las universidades. Y eso los muchachos que están en las iglesias no se escapan de estas situaciones. Y hay gente que dice, bueno, pero ¿cómo salimos, no? Esto nos tiene atrapado nuestra juventud, nuestros muchachos, nuestras niñas. Solamente acercándose a Jesús como ese dador de libertad en medio de esas situaciones de opresión, solo eso es posible. Por eso, la luz de Jesús es suficiente para traer libertad, es suficiente para traer gozo, es suficiente para traer
crecimiento a tu vida. Y hoy estamos recordando la llegada de ese niño, de ese hijo que se nos ha concedido con semejantes cualidades y beneficios para nosotros como su iglesia en estos momentos. Jesús quiere ser, ese Jesús al cual recordamos hoy, quiere ser ese Rey soberano que trae luz a tu vida hoy mismo. En el Antiguo Oriente, el nacimiento de un heredero, de un príncipe al trono, era un suceso muy importante y se le otorgaban nombres o títulos que lo acreditaban como rey con diversas cualidades. Esa forma como escribió Isaías es un lenguaje real de la nobleza. Cuando dice, porque nos ha nacido un niño, cuando Isaías dice, se nos ha concedido un hijo, y viene esa otra frase, la soberanía reposará sobre sus hombros, está hablando de un rey que viene en camino. Ellos lo entendían. Ese era un lenguaje que ellos entendían, que nada más y nada menos viene un príncipe a gobernar. Y se le darán estos nombres a ese gobernante, a ese príncipe, a ese rey: consejero admirable, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Los 4 nombres del Mesías prometido, de ese niño Jesús, describen su autoridad y soberanía sobre todas las cosas. Esos 4 nombres, ahí dentro de la profecía de Isaías, lo que está diciendo es características de un rey que pueden tener mucho que ver con nosotros si le permitimos a ese rey tomar el control, iluminar cada área de nuestra vida. Pero si no lo hacemos, Él no va a irrumpir arbitrariamente en nuestras vidas. Ese niño que ha nacido, ese hijo que se nos ha concedido, viene como rey. Gobernará sobre el trono de David, dijo Isaías, y sobre su reino. En primer lugar, viene como consejero admirable. Señala al Mesías como un rey que determina un programa de acción y lo lleva a cabo, y que maravillará al mundo, pues los planes aconsejados de ese rey son confiables y son seguros. Este consejero admirable tiene que ver con ese rey que viene con su agenda real a dar los consejos que nos van a proveer bienestar, ¿no?, libertad, crecimiento, gozo y demás. Ahora la pregunta es, ¿hemos aceptado a Jesús como ese consejero? Miren lo que dice el salmista allí en el capítulo 16. Bendeciré al Señor, ¿qué? Que me aconseja. Aún de noche, increíble, me reprende mi conciencia. Siempre tengo presente al Señor, con Él a mi derecha nada me hará caer. Por eso mi corazón se alegra y se regocijan mis entrañas, todo mi ser se llena de confianza. O sea, esa es la pregunta. ¿Le hemos permitido a ese Jesús que a través de su palabra, ¿no?, es el consejo, ¿no?, bendeciré al Señor que me aconseja? A veces el consejo que necesitamos, cuando lo encontramos aquí, a veces volvemos y cerramos y se nos olvida. Muchas personas asisten a las iglesias, ¿sí?, como un hábito, como ya un ritual. Puede volverse eso delicado. Aún podemos leer la palabra de Dios. Conozco una persona que me dice, todos los días a las 5 de la mañana hago mi devocional. Y a veces hablo con su esposa y hay caos, hay oscuridad en su casa. Porque el punto no es leer por leer o escuchar por escuchar. El consejo de Dios, como el salmista, es aún de noche me reprende. O
sea, es esa palabra de Dios. Es cuando le he dicho al Señor, quiero tener un encuentro con el Dios vivo en tu palabra. Y esa palabra, esa enseñanza, Señor, de verdad que llegue a lo más profundo de mi ser. Que llegue a mi corazón. Así que, ¿por qué no acercarse a Jesús como ese maravilloso consejero? Como el único y admirable consejero. ¿Por qué no? Importantísimo. A veces necesitamos escuchar un psicólogo, o un psiquiatra, un consejero en la iglesia, ¿sí? Un pastor. Pero somos instrumentos de Dios solamente. Hay personas que quieren solamente buscar, escuchar lo que quieren oír, ¿no? O sea, estas ayudas son necesarias, pero todo esto debe estar gobernado por el consejero de consejeros, el consejero admirable. ¿Qué dice la palabra de Dios? ¿No? ¿Será que el Señor me autoriza eso? Voy a preguntarle en oración, en lectura, en algo de verdad serio, allí trabajando todos los días. Señor, quiero obedecerte a ti. Esto me dijo tal persona, esto me dijo esta otra persona, el pastor, escuché tal cosa, pero Señor, ¿tú qué dices? Tú eres mi consejero admirable. Eso trae luz a nuestra vida para poder caminar por este mundo difícil muchas veces. En segundo lugar, es un Dios fuerte. Encontrarnos con ese niño naciente, con ese hijo que es la luz del mundo, nos está diciendo Isaías, es tener de nuestro lado a un Dios fuerte. ¿Qué quiere decir esto? Esto subraya el poder divino como guerrero. Sí, o sea, esa palabra de pronto no nos gusta. Este Dios fuerte es un Dios guerrero, con Él nadie nos podrá hacer frente, no seremos derrotados ni vencidos. Esa es la realidad. Es ese rasgo característico de ese Dios fuerte y defensor que puede estar a nuestro lado. Como le habló Dios a Josué en el momento en que tenía que reemplazar a Moisés para entrar a luchar, a guerrear, le dice, durante todos los días de tu vida, nadie será capaz de enfrentarse a ti. Así como estuve con Moisés, también estaré contigo, no te dejaré y no te abandonaré. Hay momentos en la vida en que nos sentimos acabados, solos, peleando contra gigantes en el trabajo. Yo no sé si le ha pasado, son unas guerras. Cada vez las empresas son más difíciles, son más, ¿cuál sería la palabra? Hostigantes y ásperas. Es demasiado competitivo todo, nos toca defendernos, ¿sí? Y cada vez es más difícil esa situación. Y a veces nos sentimos solos, luchando. A veces es literal, hay amenazas de secuestro. Conocemos casos donde la mujer está amenazada por su exmarido. Situaciones donde en la misma empresa hay amenazas si no hacemos lo que nos dicen que tenemos que hacer. Hay secuestro, amenazas de secuestro, presiones si no entregamos dinero, no nos van a dejar continuar. Usted lo sabe. Y en esos momentos nos rendimos o más bien nos postramos de rodillas ante ese Dios fuerte para que Él pelee por nosotros. A veces es más la angustia, el llanto y la desesperación que saber que contamos con ese Dios fuerte de nuestro lado y que la única forma y la forma más sencilla de encontrarnos con ese Dios poderoso es caer de rodillas y decir, no puedo. Pelea tú por mí en esa situación que no tiene en mis fuerzas solución. Eso le pasa a los jóvenes también. Hay jóvenes que luchan en sus colegios con unos profesores que es una guerra. O en las universidades. Arrodillarnos para que ese Dios fuerte
vaya delante nuestro, como se lo prometió a Josué en esa conquista. En tercer lugar, es ese Padre eterno, ese niño que ha nacido, esa luz que viene al mundo, viene con esa función maravillosa de ser Padre para siempre, como proveedor, como sustentador permanente y compasivo. Yo no sé si les ha pasado también a ustedes, a mí muchas veces, a veces decimos, ¿y el futuro cómo irá a ser? O sea, tengo para hoy, pero no sé qué irá a pasar mañana. Me dijeron que en la empresa no voy más hasta final de año. Me dijeron que este contrato, que era el que nos daba el 70% de nuestros ingresos, llegó alguien más, se lo asignaron al amigo del amigo y ya no lo tengo. ¿De qué voy a vivir? Como creyentes vivimos esas experiencias, ¿sí? Hoy estamos aquí y a veces no disfrutamos el presente por estar preocupados por el mañana. ¿De qué vamos a vivir? ¿Cómo nos vamos a sostener? ¿Con qué vamos a pagar la matrícula de nuestra hija o de nuestro hijo? Y este texto, este rasgo dentro de la profecía de Isaías, estamos al frente de ese Padre que nunca nos va a dejar, ese Padre eterno. El texto de Mateo, muy especial, si ustedes, aún siendo malos, saben dar cosas buenas a sus hijos, ¿cuánto más su Padre que está en el cielo dará cosas buenas a los que le pidan? Este es un momento para terminar el año y decir, Señor, gracias. Gracias por lo que nos has dado, gracias por lo que vivimos este año, pero también gracias porque sabemos que tú eres el proveedor, tú eres nuestro papá Dios proveedor. Así nuestro papá haya fallecido, así nuestra mamá haya fallecido, así ya no esté la empresa que nos sustentaba, así en este momento ya salgo de la compañía, o salgo pensionado y quedó los ingresos reducidos muchísimo, o así el negocio ya que tenía ya no está. Poderle decir en este fin de año a Dios, perdóname, porque muchas veces pensé que el proveedor era yo, era la empresa, eran mis negocios. Perdóname, porque hoy vuelvo a reconocer que eres tú, ese Padre eterno, sustentador, compasivo, misericordioso. Esa luz que viene al mundo, viene a recordarnos quién es nuestro papá. Y en última instancia, es un Jesús con la figura de príncipe de paz, que su reinado será portador de rectitud, de justicia, de bienestar para individuos, parejas, familias, para la sociedad. Ese príncipe de paz, que podemos decirle al Señor, haz que esa paz nosotros la podamos vivenciar en donde quiera que estemos. Ese príncipe de paz viene a gobernar con justicia y equidad. La paz que tanto se habla hoy en día, muchos saben, no es firmar, no es llegar a unos acuerdos específicos, es permitirle a aquel que dijo allí en Juan 14:27, la paz les dejo, mi paz les doy. Yo no se la doy a ustedes como la da el mundo. Es permitirle a ese Jesús que su paz reine en nuestros corazones. Y esto sí, tenemos mucho que decir aquí. Muchas familias que se reúnen en las iglesias, en el mundo entero, en sus casas hay guerra y no hay paz. En su casa hay gritos, hay hasta cachetadas, hay maltrato de unos con otros, hay irrespeto y no hay paz. Es una oportunidad para decirle también al Señor, Señor, perdónanos, porque tu palabra no ha sido, no ha permeado, no he permitido que ese Jesús entre e ilumine e inunde cada área de mi vida.
no más. Usted se puede preguntar ahora, y no les voy a decir que levanten la mano. Si tú le preguntas a las personas que viven contigo, y haces una encuesta, digamos que anónima, o bueno, ahí en la sala, y les das la autoridad para que respondan. Es un símil, ¿no? Y les dices, bueno, aquí en nuestra casa se vive la paz. Ese príncipe de paz lo estamos viviendo nosotros en nuestro matrimonio, con nuestros hijos, ¿no? En las relaciones que tenemos unos con otros. Esa paz que se predica en la iglesia, ¿la estoy viviendo? Esa es la pregunta. Y eso es lo que nosotros tenemos que analizar, Señor. ¿Hasta dónde vamos a permitirle a Jesús que esos 4 nombres que caracterizan a ese Hijo naciente sea experimentado en cada uno de nosotros? La pregunta con la que termino: ¿qué tanto has permitido que este niño que ha nacido ilumine cada área de tu vida? Hay muchas luces en esta época. Nuestros árboles tienen muchas luces, nuestros balcones, nuestras ventanas. Y qué rico, las luces y los juegos pirotécnicos que a veces uno observa. Pero la pregunta es esta, ¿no? Y con esa quiero terminar. Usted allá en lo profundo de tu ser diga, ¿qué tanto este año mi vida de verdad ha reflejado que ese niño que ha nacido, que ese Hijo que se nos ha concedido, que es el Rey Jesús, el dador de la luz, ha iluminado cada área de tu vida? Y que hoy le diga allí en oración, Señor, perdóname, tienes razón, tu palabra tiene razón. Y quiero disponerme a terminar este año en reflexión para trabajar en esas áreas de mi vida donde no te he dejado inundar, donde todavía hay oscuridad. Quiero identificar esas áreas donde hay oscuridad, porque la religiosidad es una fachada muy chévere, pero hoy estamos hablando de relación con ese Jesús que trae luz. ¿Qué áreas de tu vida todavía hay oscuridad y Jesús no está allí? Y poder esta noche y esta última semana del año decirle, Señor, te entrego cada área de mi vida. ¿Les parece? Nos ponemos en pie y yo quiero orar para que el Señor nos ayude. Padre Santo, aquí estamos, tu iglesia, exponiéndonos al texto bíblico, Señor. Aquí estamos cada uno de nosotros, Señor, sabiendo que hay áreas de nuestra vida que quizás todavía hay oscuridad, tiniebla, penumbra. Quizás es el área financiera que la manejo yo. Quizás es mi área sexual donde no he permitido que la luz de Cristo gobierne, ilumine. Quizás son ciertas relaciones y amistades que no están aportando a mi vida y lo que están aportando es oscuridad total. Quizás es gritería, grosería, irrespeto hacia otros. Hoy, Señor, queremos colocar ante ti esas áreas de oscuridad, Señor, y permitirte a mí, amado Dios, que en esta Navidad tú tomes y entres a ser la luz de nuestra vida. Rompe la oscuridad, quebranta, Señor, esos yugos de atadura, de esclavitud, Señor. Y permítenos, Padre Santo, de verdad vivir el significado de la venida del Salvador Jesús como la luz de mi vida, Señor. Amén.